Amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes que sigan Un Café con JJ por Ecuador TV, muy buenas noches. Hoy hemos invitado a la magíster Estefanía Luzuriaga Uribe. Con ella vamos a analizar los resultados de la consulta popular y el referéndum. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Asesores en Desarrollo Social, docente investigadora de la Universidad Casagrande, doctora en Ciencias Sociales, máster en Estudios Avanzados de Comunicación Política. Nos acompaña. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Jimmy, estamos acá listos para empezar esta conversación, ¿no? Y esta conversación empieza preguntándole, ¿qué crees que pasó, Estefanía? No sé si estarás en la misma línea de quienes no nos esperábamos ese resultado. Sí, yo creo que en esa línea está la mayoría del país. Yo creo que sabíamos que teníamos dos preguntas que eran bastante peleadas, digamos, en términos de que no se veía una posición unificada, pero definitivamente la pregunta C y la pregunta B creo que sorprendieron a la mayoría del país. Claro, porque se decía, Estefanía, que eran las dos preguntas llamadas gancho, ¿no? Que era imposible, entre comillas, votar que no, y pues resulta que a la hora de freír los huevos, sí, el voto fue no. Pero sí. ¿Qué explicación hay? Yo creo que, a ver, se explica por un lado con el voto en plancha. Tenemos una cultura política en la que la ciudadanía tiende a votar una sola raya, y eso justamente se refleja en el arrastre que tuvo la pregunta de bases y la pregunta de constituyentes sobre estas dos preguntas que creíamos que eran imperdibles, ¿no? Es decir, ¿también crees que efectivamente esa pregunta número 1 fue la matriz del voto en plancha? Yo creo que sí, yo creo que no que sea la única explicación, pero sí creo que es una de las variables que afectaron el resultado de las preguntas B y la pregunta C. Claro, ahora, debe haber una razón de fondo, más allá de la posibilidad de la plancha. No sé qué tanto influyó el hecho de que la campaña fue muy corta. ¿Tuvo algo que ver eso? Yo creo que sí, yo creo que el tiempo de la campaña fue corto, yo creo que los espacios para profundizar en el debate fueron escasos, es decir, un debate ampliado sobre las implicaciones de las preguntas, y en verdad en esta ocasión siento que hubo un papel interesante desde la ciudadanía, ¿no? Desde el sentir popular y obviamente pues acompañada de una estrategia de desinformación que dio resultados. Es decir, fue un no un poco más ciudadano. Yo creo que las iniciativas que promovieron el no fueron más ciudadanas. No creo que se lo podemos asignar a un partido político porque no sé, ningún partido político se atribuyó esa campaña durante el momento que hubiese sido oportuno, aunque ya vemos... Aunque ya hay padres y madres, ya están saliendo. Claro, ya están los papás y las mamás del no, pero realmente... lo que vimos fue organizaciones sociales activarse en pro de una posición en relación a la consulta. Además, hablando de esta ciudadanización de la campaña, siempre es más fácil promover con creatividad un no versus un sí, pues, ¿no? Sobre todo en un momento de incertidumbre. Yo creo que el país y la coyuntura actual en el contexto político influenció la tendencia del electorado. Normalmente el cambio genera incertidumbre y la incertidumbre puede ser un detractor al momento de tomar una decisión. Entonces, un poco la idea de me quedo con lo que ya conozco en lugar de optar por algo diferente. Lo que no significa que el país no quiera un cambio. Quiero hacer esa salvedad. A eso iba, porque por ejemplo, yo no sé si hoy, mañana, hiciéramos un sondeo en la calle, la gente volvería a decir no sé, porque después del chuchaque del resultado, a ver, pongámonos de acuerdo, si nosotros siempre hemos escuchado y hemos valorado y hemos visto que la gente dice ya estamos hartos de los asambleístas, que no sé cuántos millones al mes, que son muchos vagos, que vayan a su casa, y resulta que tuvieron la oportunidad los ciudadanos que votaron, que votamos, y el voto fue no. Sí, exactamente. Inclusive de hecho, esa pregunta creo que es la pregunta que tuvo el resultado más apretado, el de las asambleístas. Es decir, interesante ahí la diferenciación. A pesar de esta cultura del voto en plancha que mencionábamos hace un momento, un porcentaje importante de la población se detuvo en esa pregunta para decir, esta
creo que a pesar de todas las otras causales que vamos a analizar a lo largo del programa, a pesar de todo esto, en esta pregunta particular voy a decir que sí. Entonces, igual es un llamado a la atención. Yo creo que la ciudadanía ha hablado claramente. Y creo que lo que dice es, bueno, ¿por qué no concertan, no? ¿Por qué no entramos en un espacio en el que gobernemos sin estar en campaña, sin el ruido que significa la campaña de fondo en un periodo digamos, de gobierno y de acuerdos? Yo creo que gana el acuerdo, gana esa decisión por la cautela frente a la reforma profunda. Claro. La otra pregunta gancho supuestamente era la de eliminar el fondo partidario, que no era lo mismo que la pauta porque eso no estaba en juego. Y también es lo mismo, siempre los ciudadanos nos hemos quejado o se han quejado de que de los impuestos que pagamos, de allí se financia la vida y milagros de los partidos políticos. Hubo la pregunta, hubo la oportunidad y también la respuesta fue no. Sí, y realmente es sorprendente porque se esperaría que la gente optara por dejar de tener que invertir en los partidos, y no porque la inversión del partido político no sea positiva, es decir, el partido político como una herramienta que canaliza el sentir popular, una mirada ideológica particular y que fomenta justamente la calidad cívica de los ciudadanos es importante. Lo que pasa es que la prostitución del partido político para convertirse en una tienda únicamente electoral, eso sí que resta la calidad democrática de un país. Claro, bueno, y algo que me llamó la atención a mí ahora que estamos evaluando el resultado, que por supuesto hay que aceptarlo y hay que respetarlo, es que muy pocos partidos políticos, salvo honrosas excepciones, hicieron algo de campaña, algo de presencia o algo de opinión. Sí, estamos claros en eso, ¿no? Por supuesto, vimos justamente lo que decíamos, que quienes tomaron el liderazgo fueron organizaciones sociales, ciudadanía, porque los partidos no querían asumir el riesgo de tomar una postura y luego no poder legitimar, por ejemplo, una candidatura a la Asamblea Constituyente en caso de que ganase el sí. Entonces, esa posición tibia de los partidos es lo que hoy nos dice a nosotros como analistas que no tiene un propietario este resultado, y que realmente lo que ha influido es el sentir de la ciudadanía, la coyuntura y yo creo que la desinformación como tres variables importantes en este resultado. Claro, en esto de la desinformación sí habría que agregar, ¿no? La campaña después de esos días terribles del paro fue prácticamente nada. Incluso las redes se calentaron recién unos días antes. Sí, 4 o 5 días antes empezó ya la efervescencia en las redes. Sí, definitivamente, por un lado lo corto del periodo de la campaña, pero por otro lado también el venir de una coyuntura que igual supone un posicionamiento de la agenda política en la mente de la ciudadanía, es decir, un paro nacional y un paro nacional de la extensión que lo tuvimos, dominó la agenda mediática y la agenda ciudadana durante los 20 y algo de días. 31 días. 31 días que duró el paro nacional. Eso hizo que la consulta popular pase a segundo plano dentro de la agenda mediática. Y como consecuencia también yo creo que el decreto del diésel tiene un costo político. Claro y que sí. Vemos el efecto de ese costo político en estos resultados. Una especie de sucesión de precio del diésel, paro, y la respuesta fue que la consulta no le prestamos atención a los ciudadanos, posiblemente la atención que habría merecido. Yo no sé si habría sido, claro, después de la guerra todos somos generales, yo no sé si habría sido mejor postergarla, o no sé. Bien, seguramente hubiese sido oportuno no tener tantos picos en la coyuntura nacional, desde tantos momentos de escalada. Eso hubiera favorecido, digamos, una consulta, por un lado, menos polarizada y por otro lado, una consulta que no se asocie necesariamente con argumentos que nada tenían que ver con lo que se estaba preguntando, que fue algo que vimos en redes sociales con mucha fuerza, es decir, una argumentación desde ambos lados que poco tenía que ver con lo que realmente se estaba discutiendo en ese espacio, y también un resurgir de opinólogos que tienen pocas herramientas para poder, digamos, realmente argumentar o aclarar a la ciudadanía estas preguntas que se iban a abordar en la consulta popular. Mucho se manejó esto de la soberanía, que Ecuador ponía en riesgo su soberanía. ¿En qué momento, que me lo perdí,
¿En qué momento, en qué parte de la consulta Ecuador perdía la soberanía o corría ese riesgo? Lo que ocurre es que, y justamente es importante entender que la soberanía es un concepto que fue trabajado durante mucho tiempo y que de alguna manera, como decía John Le Pen, en el que el partido que estuvo en gobierno por más de 10 años configuró el sentido común de esa palabra. Es decir, lo que representa soberanía, el imaginario colectivo, está asociado justamente con argumentos que tienen que ver con nosotros nos mandamos solos, no hay intervencionismo, somos autosuficientes, y es una mirada un poco limitada de lo que técnicamente la soberanía representaría, que es soberano un país que es capaz de tomar sus decisiones, de firmar sus acuerdos. Parte de la soberanía, por ejemplo, puede ser participar de tratados internacionales libremente como Estado, es decir, se utilizó este concepto para justamente generar desinformación con relación en particular a la pregunta A. Claro, esa era la pregunta y muchos no entendíamos cómo es que podía correr en riesgo la soberanía si hoy más bien la soberanía está acosada por el crimen organizado. Más bien allí está en riesgo la soberanía. Definitivamente, el crimen organizado pone en riesgo la soberanía porque el crimen organizado mina la gobernabilidad y la presencia del Estado. Parte de lo que hemos visto también es que han sido tantas cosas, que por ejemplo vemos el ataque a la minería ilegal. Entonces, eso justamente tiene que ver con una pérdida de soberanía. El Estado pierde soberanía en territorios donde se cometen actividades económicas ilícitas. Claro. Recuperar esos territorios es un acto de soberanía. Claro. En el próximo bloque vamos a ver qué correcciones se pueden dar o qué caminos debería mirar y a lo mejor dirigirse por esas rutas del presidente de la República, porque hay que mencionarlo, ¿no? En este bloque nos hemos concentrado en un poco desmenuzar por qué perdió el sí y por qué ganó el no. Está bastante claro. Y sobre todo lo central, ¿no? Hubo sí una fuerte carga de una campaña ciudadana y eso hay que entenderlo para poder saber qué correcciones hay que tomar después. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la doctora Estefanía Luzuriaga Uribe en un momento más. Volvemos en Un Café con JJ por Ecuador TV con la doctora Estefanía Luzuriaga Uribe. Estamos analizando la consulta popular y el referéndum. Bueno, ya la cancha está marcada, ¿no? Sí, definitivamente. Ya es cosa juzgada. El Ecuador rayó la cancha. Debía hacer esto, debimos no hacerlo de acá. Ya eso es llorar sobre la leche derramada. Hay un resultado, hay que respetarlo. No necesariamente uno puede estar de acuerdo, pero hay que respetarlo, ¿no? En eso yo siempre hago la salvedad. Yo apoyé el sí, lo he dicho frontalmente, pero hay que respetar lo que dice el soberano, ¿no? Aunque se equivoque o acierte, así tiene que ser. Pero, ¿qué debe pasar de hoy en adelante? Hablemos de la postconsulta en este bloque. Bien, yo creo que hay 3 argumentos o 3 temas a tratar. El primero tiene que ver con un escenario posible de una gobernabilidad negociada. ¿A qué me refiero con eso? Veríamos, por ejemplo, signos de un discurso más moderado, es decir, menor radicalización en las acciones y en la configuración narrativa del gobierno, pero en busca justamente de avances concretos, porque para esa negociación y para ese gobierno que realmente logre hacer alianzas, necesitaríamos ver resultados concretos en temas específicos. Seguridad, más allá de que la pregunta 1 y que acordemos o no, como usted decía, en que hubiera sido una oportunidad para el fortalecimiento de las capacidades del Estado frente al crimen organizado, ese sigue siendo el principal dolor de la ciudadanía y la principal responsabilidad del gobierno darle solución. Si bien es cierto, todos entendemos esa problemática como una problemática, primero, transnacional y segundo, que
es muy difícil eliminarla, pero hay que generar estrategias para contener y para minimizar el impacto de estos grupos de crimen organizado. El segundo punto para generar acuerdos tiene que ver con salud. Es decir, el gobierno necesita abordar la problemática de salud y dar resultados concretos a la ciudadanía. Los escándalos, las fracturas en las vocerías afectan el posicionamiento del gobierno en un área que viene siendo demandado no solamente para Daniel Noboa, sino que la crisis del sistema de salud, digamos, estalla con el COVID-19, y no ha visto solución desde entonces. Es decir, si bien es cierto, ese fue el punto en el que todo erosionó, ninguno de los gobiernos, ni Lenín Moreno, ni Guillermo Lasso, han logrado solucionar o dar una ruta distinta. Está como en un sostenimiento que no beneficia a la persona, al ciudadano a pie que tiene que irse a atender a los espacios de salud pública o del IES. Y el otro punto importante tiene que ver con la recuperación del tejido social. En eso digamos, podríamos hablar de educación, de programas de inclusión social. Es decir, la presencia del gobierno en territorio como un prestador de servicios sociales. Creo que son tres elementos que entrarían en este posible escenario. Es decir, moderamos el discurso y trabajamos en pro de estas tres áreas. Claro. Sí, y también decir, Estefanía, y lo habíamos hablado previamente para que no crean que fue idea mía, que es importante entender que el ciudadano un poco dijo, bueno, ya hemos tenido 2 procesos, 3 procesos, se vienen 3 más, no quiero más procesos electorales. Prefiero lo que ha dicho Estefanía, ¿no? Mejoras en salud, en educación, fuentes de trabajo, signos importantes de mejoría en seguridad. Entonces, un poco le dijo al presidente, quiero resultados. Después hablamos de otros procesos electorales. Efectivamente, lo conversábamos en el corte. La ciudadanía llega a esta consulta innegablemente con un hartazgo electoral, y eso es innegable. Primero, un hartazgo electoral como producto, digamos, de lo que significa la campaña para la ciudadanía, porque definitivamente, y eso digamos, hay suficiencia teórica para sostenerlo, los periodos de campaña aumentan la polarización en una ciudadanía. Y si bien es cierto, la asamblea es un espacio para liberar, la hiperpolarización genera desapego y desafección. Entonces, yo creo que ese es un motivo por el que llegamos con hartazgo, pero otro motivo también es porque estamos asistiendo a las urnas de manera frecuente desde la elección de Guillermo Lasso. Entonces, la ciudadanía dijo, no quiero 3 elecciones en un año o en 1 año y 2 meses. Es decir, es suficiente, vamos a gobernar, vamos a ver resultados. Los números del resultado de la consulta tampoco son digamos, terrible para el presidente. En algunas preguntas hay un 4,5 a 5,5, en otras un 6 a 4. Es decir, hay una aceptación. La ciudadanía definitivamente quiere un cambio. Lo que pasa es que el cambio va a tener que darse en el marco jurídico que tenemos hoy en día. No. Y yo creo que entender eso y hacer un ajuste en la ruta sería importantísimo para el presidente. No tiene que ver con dejar un plan de gobierno o alejarse de digamos, de una propuesta de desarrollo país. Tiene que ver con cómo llego a esa propuesta con lo que tengo hoy en día. Es decir, el presidente ha sufrido seguramente un impacto en su capital político, pero no es para hablar en términos de boxeo, no fue un knockout, fue una pérdida de derrotas por puntos. O sea, hay la posibilidad de la revancha en los 3 años y pico que le quedan de gobierno, ¿verdad? Por supuesto que hay la posibilidad de la revancha. Hay la posibilidad de la revancha primero porque, como decimos, se estaba eligiendo unas preguntas que tenían que ver con la organización y la reorganización, sobre todo, del poder, ¿no? Y en ese sentido, el presidente pues ha aceptado ya el mandato popular, y creo que eso genera una oportunidad. Es decir, siempre hay algo que se gana. Por ejemplo, se gana la reafirmación de que vivimos en un gobierno democrático, y creo que eso es muy importante para todos los ecuatorianos. Parte de las campañas de miedo, de shock que hemos visto en el último tiempo tienen que ver con que estamos en un gobierno autoritario, en un autoritarismo, y creo que no hay prueba más fehaciente de que vivimos en democracia que un presidente que acepta
pocas horas de una contienda electoral un resultado con la madurez política pertinente y que no grita fraude, no ataca al elector, reconoce el sentir popular y dice, pues vamos a trabajar con lo que tenemos en este momento. Y eso es un ganar para el gobierno. A ver, hablando de deportes, hace un rato usé términos de boxeo, ahora uso términos de fútbol. Cuando un equipo pierde 2, 3 partidos por allí, está ajustado en la tabla, cambia la alineación. ¿Usted cree que es necesario que el presidente mire a su alrededor y seguramente vea estas fichas, debo sacrificarlas para buscar a lo mejor ideas de gente que no necesariamente sea de su línea política o de su partido? Sí, yo creo que... Es más difícil, yo lo sé. Sí, yo creo que definitivamente podríamos esperar cambios en algunos de los liderazgos de las carteras del Estado. Eso hay que manejarlo con mucho tino, porque, sí. porque cambiar mucho puede transferir la impresión de inestabilidad, encontrar puntos claves donde se pueda mejorar, como usted dice, la percepción que tenga la ciudadanía de la gestión de alguna de las carteras sería interesante, pero de todas formas yo siempre pienso que en este momento lo importante es que el cuarto de guerra esté analizando los resultados, esté viendo dónde hubo una desconexión, qué demografías fueron las que tuvieron una posición, digamos, más lejana a lo que el gobierno estaba impulsando, qué ciudades, qué parroquias. ¿Por qué? Hay que hacer un trabajo cualitativo importante. Claro. Las encuestas nos han demostrado que dejan vacíos. Claro. Es hora de que el trabajo cualitativo cale y tratemos de entender qué movilizó ese voto para poder justamente hacer las ecuaciones muy importantes. El voto cualitativo, ¿no? No sabemos ahora todavía, hasta después de unos días, cómo se comportó el voto joven, por ejemplo. No sabemos, todavía no. Es decir, todavía no lo tenemos. Seguramente ya se pueden hacer los primeros cruces con los datos que ha subido el CNE para identificar demográficamente, sociodemográficamente cómo se dieron los resultados. Pero más allá de eso, tendríamos únicamente resultados cuantitativos. Yo creo que hay que hacer un trabajo en campo importante y generar puentes de conexión para implementar esos argumentos y esas miradas a la narrativa y al discurso desde el gobierno, ¿no? Aparte que se le viene en ese mismo sentido un segundo escenario importante a considerar, que es qué va a pasar con la Asamblea, ¿no? Qué va a pasar con el Poder Legislativo. ¿Y qué va a pasar pronto con las seccionales? ¿Qué debe pasar en ese tiempo que falta para que pase a lo mejor algo similar a lo que ocurrió con Milei, ¿no? Perdió la una y se recuperó en la otra. Efectivamente, por eso digo que la estrategia de invisibilizar el resultado, bajo mi criterio, sería inapropiada. Creo que hacerse cargo del resultado, entenderlo en profundidad y diagnosticar dónde están esos espacios para trabajar y para fortalecer la propuesta del gobierno es crucial de cara a la estabilidad que todos los ecuatorianos queremos. Es decir, nadie quiere entrar en un ciclo de inestabilidad y para estar preparados para las elecciones seccionales. Claro. Estefanía, a nosotros nos cuesta mucho en este país hablar de acuerdos, de pactos, porque todo huele como raro, ¿no? Pero ¿por qué no empezar a hablar y tratar de construir un pacto social? ¿No podría el gobierno desde su visión comenzar a compartir esa visión con otros y pensar en un pacto social? Yo creería que sería importante, como digo, el reto del Poder Legislativo en este momento tiene que ver con, uno, si se sostienen las alianzas que tienen hasta ahora para mantener la mayoría legislativa, que va a ser crucial si se quiere implementar esos cambios vía asamblea. Y por otro lado, ampliar el debate, es decir, hacer acuerdos amplificados que permitan justamente implementar estas políticas públicas que la ciudadanía está demandando. Eso le beneficiaría no solamente al gobierno, yo creo que a todos los partidos y justamente pienso que este llamado de atención no es únicamente para el gobierno, es un llamado de atención para la Asamblea, para los partidos políticos, para los actores seccionales. El país está buscando un periodo de estabilidad política y gobernanza, y eso nos compete a todos, inclusive estos espacios mediáticos. Claro. Un pacto, a ver, y una cosa importantísima también.
poco a poco ir viendo cómo se mejora la calidad de la vocería del gobierno, porque hay que admitirlo, el no tuvo una vocería mucho más visible, por lo menos durante la campaña. Sí, definitivamente la participación de los medios de comunicación es crucial. En la comunicación política decimos que los resultados tienen que ver con tres sistemas: el sistema de medios, el sistema político y el ciudadano elector. En ese sentido, yo creo que el sistema de medios debe preguntarse también qué rol tiene en generar espacios para todos, no solamente para el gobierno, pero para todos, que se puedan visibilizar las opiniones y que se pueda llegar a la ciudadanía. Es verdad. Bueno, siempre se nos queda el tiempo corto, mi estimada Estefanía. Gracias a la doctora Estefanía Luzuriaga Uribe, que nos ha acompañado en el análisis de la consulta popular y el referéndum. Mañana volveremos con el doctor Carlos de Tomaso para seguir analizando como corresponde, y pasado mañana el doctor Osvaldo Moreno, para durante toda esta semana revisar y entender ya no solamente por qué ganó el no y por qué perdió el sí, sino qué pasa después, qué hay de hoy en adelante. Gracias y muy buenas noches.